Um, les comparto la pantalla. ¿Qué procedimientos hay que seguir para trabajar con el ABC de base, digamos, ¿no? Y acá vamos a diferenciar el ABC tradicional o básico, que es el que se estuvo practicando hasta el año 2000 y que después del año 2000 se siguió practicando, porque los analistas de sistema como que no acusaron el recibo de los cambios, pero algunos que trabajamos con ABC en empresas lo ayornamos, ¿no? Nos facilitó mucho la tarea. Entonces lo que hay que hacer es determinar las macroactividades. Estos serían como unos pasos, ¿no? Determinación de macroactividades, el análisis de los factores en componente físico y monetario, ¿sí? Vincular factores, vincular factores con actividades, una primera conexión que hay que hacer, y cuando quedan acumulados los costos en las actividades, allí el sistema, uno puede optar por seguir la metodología ABC o no. Y la metodología ABC, ¿qué sugiere? Armar grupos homogéneos de actividades. Vean, ¿qué son los grupos homogéneos de actividades? En realidad son actividades que comparten a nivel macro procesos y funciones, y además comparten el mismo nivel, o sea, o son todas unitarias, o todas a nivel de lote, o todas a nivel de línea, o todas de soporte, y además comparten el mismo inductor. O sea que las actividades que forman un grupo homogéneo hacen lo mismo. O sea, al decir que comparten el inductor, hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando ustedes la ubican en un grupo? El ABC calcula la tasa de grupo homogéneo, que sería la suma de los costos acumulados en las actividades del grupo sobre el volumen del inductor que comparten, o sea, que es lo en común, o sea, lo que hacen en común. Eso le da un costo por inductor. La palabra inductor es sinónimo de driver, ¿no? O sinónimo de unidad de obra en este caso. Por lo tanto, si hacen lo mismo, sumamos los costos, lo dividimos por el volumen de inductor, me da el costo por inductor. Después, ¿qué se hace? Se establece quién usa los inductores, ¿no? Viene al estilo de la teoría de costos. ¿Quién usa las unidades de obra? Decimos la teoría de costos. Bueno, acá es quién usa los inductores, qué actividades o los productos, y después asignar los inductores consumidos a los distintos objetos de costo. O sea, el ABC base no permite asignación entre actividades, por lo tanto, todos los costos a través de esos inductores debe ir direccionado a cada producto, ¿sí? Y finalmente con eso se establecían costos de los objetos de costos totales y unitarios. Por supuesto, el ABC en principio sostiene la política del costo completo. Eso trajo también unos ruidos, porque los marginalistas, y a ver, en eso sí comparto, digamos, pregonan que hay que separar los costos variables y fijos, y que es bueno tenerlos por separado. Bueno, después vamos a ver que se puede hacer eso. No es que el ABC no permite la separación de costos fijos y variables, pero en principio, para aquellos que hacen costos sin saber costos, probablemente el resultado lo han dejado así y queda como un costo unitario completo, ¿no? Con todos los avatares que ustedes ya conocen como especialistas casi que son, sobre el comportamiento de los costos completos que tienen parte fija, ¿no? Y entonces cuando uno los convierte en costos unitarios, por la porción fija de los costos, terminamos haciendo un promedio de costos, ¿no? Bueno, eso es un tema que nosotros lo manejamos muy bien, pero a veces personas que no tienen nada que ver con la especialidad no lo manejan tan bien. ¿Y qué más hace o sea, en síntesis, qué es lo que pasa? Mirándolo desde este dibujito que puede ser más
más gráfico, ¿no? Bueno, aquí tenemos los factores productivos. La primera conexión que se hace es conectar cada factor con las actividades que los consumen, entonces nos quedan acumulados los costos en las actividades. Después el sistema que hace un filtro de nivel y las clasifica por procesos, hace otro filtro de nivel y las clasifica por nivel unitario, lote, producto y apoyo, y finalmente hace un último filtro de nivel donde hace los grupos homogéneos, ¿sí? Que había los grupos homogéneos, actividades que comparten proceso, nivel e inductor, o sea, hacen lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Una vez que está armado el grupo homogéneo, se saca la tasa de grupo y se ve quién consume estos inductores, y finalmente se termina sacando el costo del producto a través de un fully costed absorption costing que, o sea, en realidad o se llama fully costed en la doctrina americana, o absorption costing, que es, digamos, admitir la figura del costo completo en este costo del producto, ¿no? Ahora bien, hay una versión superadora de este costeo ABC base, que es la versión actual. O sea, el nuevo software permite esto. El mismo esquema, pero acá tenemos los tres módulos, ¿no? El módulo de recursos, el módulo de actividades, el módulo de objeto de costo. Entonces, desde la base de datos donde se define el modelo de la información, va información al módulo de recursos, va información sobre cuáles serían las actividades y finalmente cuáles serían los objetos de costo que recibirían el costo de estos recursos. Entonces, el nuevo modelo ABC permitiría vincular, obviamente, la lógica, los recursos con las actividades, eso normalmente, pero además va a permitir conectar actividades indirectas con actividades directas. O sea, actividades de soporte y apoyo con actividades a nivel unitario, a nivel de lote y a nivel línea, ¿sí? Las actividades directas para el ABC son nivel lote, nivel unitario, nivel línea. Las indirectas son las de soporte y de apoyo. Pero el software ahora permite conectar actividades entre sí. Y también permite conectar, no sé, recursos con objetos. No sé, a alguno se le ocurriera decir, los materiales o los ingredientes los mando por fuera del circuito de actividades y directamente al costo, también lo podría hacer. Cosa que yo no recomiendo nunca, porque está bueno ingresar los materiales a las actividades que los consumen, ¿no? La verdad que no, eso de vincular, porque son directos a los productos, los materiales con los objetos de costo, no lo sostengo. Pero, a ver, los abecedistas vieron como un atajo, decir, bueno, ¿por qué no hacer esto? Ya te distorsiona un poco la información, ¿no? Y para esto, la base de datos, esta base de datos que vemos aquí, debería conformarse con la siguiente información, ¿no? Es decir, el código de actividad, la descripción, el proceso al que pertenece, el nivel de actividad, el inductor de la actividad hay que determinar, y después dos puntos que son claves: la capacidad de la actividad técnica medida en volúmenes de inductor en un espacio de tiempo definido. O sea, esto es decir, bueno, si una actividad hace, como teníamos en algún ejemplo de la teoría de costo, tantos kilos de pastón, justamente ese tantos kilos de pastón asociado en la panadería con un N tiempo, que puede ser una semana, un mes, es un poco esa capacidad de la actividad medida en volúmenes de inductor establecidas en un espacio de N tiempo, y finalmente en función de eso se termina estableciendo cuál sería el volumen y monetariamente también de recursos necesarios de consumir para lograr esa actividad definida en un N tiempo, ¿no? O sea,
ambos datos son datos muy importantes, ¿no? Dentro de lo que es el esquema ABC. En los libros de ABC tradicionales, se da por sentado de que el costo de la actividad se conoce de antemano, una cosa que la verdad que me parece, si ustedes ven el libro de ABC que tienen el PDF subido así en el campus, van a ver que los casos completos, no los casos simplificados, pero los casos completos hacemos todo el recorrido de los factores hasta llegar a los objetivos, ¿no? No solamente partir del costo de las actividades, ¿no? Pero bueno, a veces para enseñar cómo funciona el método, hacemos ese recorrido cortito para que ustedes fijen el concepto, ¿no? Vamos a hacer un caso simplificado de ABC, vamos a verlo cómo funciona. Y simplificado significa que nos vamos a ahorrar la conexión de los costos con cada actividad, ¿no? Vamos a poner, una actividad tiene tal costo. ¿Para qué? Para que vean cómo funciona esto de las tasas de grupo y la asignación de recursos a los productos y esas cosas que tal vez es más interesante que volver a recorrer lo que vimos en otras materias, ¿no? Pero después vamos a ver algún caso completo y ustedes van a tener la posibilidad de mirarlo, chusmearlo, e incluso si se bajan el programa, la intención, yo esta noche lo subo ahora ya, les voy a armar, no lo bajen todavía, después en todo caso lo hacemos juntos si quieren, pero la idea es ponerles un link donde puedan bajar el programa, instalarlo en computadora, en cualquier computadora que tengan ustedes. Mientras tengan Windows no hay problema, no puede instalarse en computadoras que puedan tener otro sistema operativo. Pero instalarlo y después, más que meterse en lo que es la operación del sistema, me gustaría que puedan ver casos, no ya armados, donde ustedes puedan ver, por ejemplo, no sé, yo tengo armado el caso Campito que vimos en teoría de costo, lo tengo pasado a ABC. Este caso que vamos a ver ahora también, entonces ustedes puedan ver esos casos y ver cómo son las conexiones, cómo funciona, más que nada para chusmearlo y que puedan ver las bondades del software que las tiene, ¿no? Como todo software, la parte operativa te ahorra muchísimo tiempo en cálculos y en apropiaciones. Verdaderamente el software está bueno. El alma del software, ¿cuál es? El mapa. ¿Y qué es el mapa? Bueno, nosotros en este caso simplificado, lo que hicimos es plantear el caso de un sector, de una empresa metalúrgica, ¿no? Que fabrica lo que nosotros llamamos varillas roscadas. ¿Qué son las varillas roscadas? O sea, son trozos de alambrón enderezados, donde vieron las roscas que se le estampa a un bulón. Bueno, toda la varilla completa tiene rosca, ¿no? Nosotros cuando vemos un bulón vemos que tiene la última parte del bulón, tiene rosca, y después hay una cabeza, hay un cuello del bulón, bueno, toda la parte de rosca. Bueno, esto es un trozo de alambrón que hasta de 1 metro de longitud y algunos más, todo roscado. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso? ¿No? Bueno, se utiliza mucho en fabricación de maquinarias agrícolas para mantener, por ejemplo, los discos de arado distanciados. Siempre que hay que mantener distanciados materiales anclados, es una herramienta útil. Por ejemplo, en la construcción de embarcaciones se utiliza mucho, como tirantes, ¿no? O sea, hay múltiples aplicaciones. No es un producto que consumiríamos alguno de nosotros como consumo final, sino que son productos intermedios que terminan en manos de empresas que ensamblan partes o que unen partes o que hacen anclaje de partes. Y el proceso es bastante sencillo, o sea, el alambrón que viene de Cipar o de Asindar, de alguna de esas empresas que están allí cerca de la ciudad de San Nicolás, en Buenos Aires, vienen rollos, ¿no? Esos rollos obviamente hay que primero desenrollarlos y al mismo tiempo hay una máquina que además de tirar del rollo y lo va desenroscando,
endereza el trozo de alambrón. Una vez que se endereza, queda firme. El alambrón tiene la propiedad de ser algo que es flexible, pero no es flexible a la mano de una persona, por ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes toman una varilla roscada y la quieren doblar, salvo que sea una varilla de muy poco diámetro, donde no la van a doblar, la van a forzar y en el momento que va a hacer, se va a quebrar, ¿sí? Pero el alambrón en realidad tiene flexibilidad, pero muy poca, ¿no? O sea, es bastante, una vez que se lo endereza queda rígido, ¿sí? Ese enderezado, obviamente, que se hace ejerciendo cierta presión sobre el alambrón, la máquina endereza y al mismo tiempo cortan en la longitud de la varilla. Las varillas, por supuesto, yo acá no lo puse, eso porque si no nos vamos a marear, pero tienen distintos diámetros y distintos largos, por lo tanto, pueden llegar a tener una lista de 100 varillas o tipos de varillas roscadas, ¿sí? Incluso si uno se pone a hilar muy fino, hay rosca común y hay rosca de grado. La rosca de grado es una rosca mucho más precisa, ¿sí? Y con mayor profundidad, ¿no? O sea, son bulones o varillas especiales. Pero vamos a suponer que hay dos varillas, todas del mismo tamaño, y lo que se hace después con esa varilla que sale del cortado y enderezado, se la vuelca en una máquina estampadora que lo que hace es con una matriz pasar la varilla por allí y la rosca con un baño de aceite para evitar el exceso de fricción, y que eso calentaría los materiales y los deformaría, y cae en una bandeja llena de aceite. Eso sería lo que es una varilla común, ¿sí? Hay después otro proceso en el cual esa misma varilla se la sumerge en un líquido de aleación y que la termina convirtiendo en una varilla que se la llama cromatizada. ¿Para qué se le hacen esos baños a las varillas? Para evitar la corrosión, ¿no? Como son materiales que están muy expuestos al agua, ya sea por estar a la intemperie o incluso en fabricaciones de transportes que van tipo lanchas y esas cosas, barcos, bueno, muy expuestos al agua, ¿no? O a la humedad. Y eso hace que, bueno, obviamente la corrosión, tarde o temprano, atenta contra la varilla. Una varilla cromatizada que tiene ese baño tarda mucho más tiempo, le alarga la vida útil de la varilla, ¿no? Por lo tanto, para que se den una idea, obviamente tendríamos una lista de factores y tenemos estos dos productos, las varillas comunes y las varillas cromatizadas. Y entonces lo que hemos determinado, hemos acotado este proceso para que lo podamos visualizar bien. Aquí tendríamos las actividades, que sería control de calidad, la prueba de varillas, la puesta a punto, y después el proceso principal, ¿no? Enderezado, roscado, cromatizado para las cromatizadas. Después hay un proceso de empaquetado, que es el empaquetado, las varillas no se venden de a una, se unen y se atan con un alambre especial, y se arman los paquetes de varillas, y así se venden. Después hay dos actividades de abastecimiento, compra y recepción y control del alambrón, y dos actividades de apoyo, que son servicio de energía y suministro de espacio. O sea, tendríamos los factores, las actividades y los objetivos productivos. Este mapa tal cual se puede trasladar al SOS de ABC, así como lo estamos planteando acá, ¿no? Entonces, el mapa también tenemos que determinar los drivers. Fíjense que los drivers van a tener que ver con cómo está conformada la actividad. Entonces, por ejemplo, control de calidad, prueba de varilla, se hace por cantidad de líneas. En realidad las líneas son la línea de varillas comunes y la línea de varillas cromatizadas. La puesta a punto, en cambio, se hace por orden de fabricación, perdón. Entonces, el inductor o el driver es la cantidad de órdenes de fabricación. El enderezado, bueno, obviamente, de más está decir que estas actividades, la que están vinculadas con las cantidades de líneas o con las cantidades de órdenes,
Esta es de línea, obviamente, nivel de línea. Esta es nivel de lote, cantidad de órdenes, tiene que ver con lote de fabricación. Y aquí ya empieza el proceso enderezado y roscado, es cantidad de varillas, esto es una actividad unitaria, ¿sí? Cromatizado, cantidad de varillas cromatizadas. Este inductor es distinto de este, aunque seamos honestos. Una varilla cromatizada para poder ser fabricada tiene que haber pasado por este proceso primero, ¿no? El de enderezado y de roscado. El empaquetado es cantidad de paquetes, acá hay otra actividad de lote. La compra y recepción de alambrón, cantidad de órdenes de compra, también son actividades de lote. Y servicio de energía y suministro de espacio va por cantidad de horas máquinas, ¿sí? O sea, la conexión sería llevar el costo de los factores a las actividades y que por ABC base, directamente el costo de estas actividades y de estos drivers vayan a parar a las varillas comunes, ¿sí? No prestándose, o sea, las varillas comunes no van al cromatizado y salen como cromatizadas, sino que se les manda directamente a través del driver. Por ejemplo, estos dos drivers, cantidad de varillas, va a llevar costo a varillas comunes. Y este driver va a llevar a cromatizadas solamente. En cambio, este va a ir una parte a varillas comunes y una parte a varillas cromatizadas. Ahora vamos a ver cómo funciona eso, ¿sí? El costo de las actividades ya va a estar determinado, o sea, este paso ya va a estar resuelto. Le va a decir, control de calidad cuesta tanto. ¿Y de dónde salió ese costo? De la suma de los factores que se consumieron en control de calidad, ¿no? Pero este mapa es el alma del software, ¿no? O sea, yo cargo este mapa, el software ejecuta este mapa y segrega la información en función de este mapa. Por lo tanto, allí está la clave de este tema del costeo ABC en cuanto al tipo de mapa que yo arme y que es el que va a enriquecer o no al software que estamos hablando. Por lo tanto, tenemos una tabla también donde ahí tenemos el código de actividad, bien como es la base de datos, la descripción de la actividad, el proceso al que pertenece, fíjense, las dos primeras a calidad, la tercera a calibración, después hay 3 actividades de producción que son enderezado, roscado y cromatizado, actividad de ventas, el empaquetado, la de compra, el alambrón y la recepción y control, y la de soporte, servicio de energía y suministro de espacio. También le marcamos el nivel, las dos primeras nivel de línea, la tercera de lote, lotes de órdenes de fabricación, la 4 y la 5 unitarias, cantidad de varillas, la 6 también unitaria, pero este inductor, cantidad de varillas cromatizadas, es distinto a este que es cantidad de varillas, ¿sí? O sea, para después el armado de los grupos homogéneos, obviamente esto nos va a jugar distinto. El empaquetado, niveles de lote, cantidad de paquetes, ¿sí? El de compra, de alambrón y recepción y control son de lote, pero ahora los lotes son órdenes de compra. Fíjense, acá vemos distintos tipos de lotes. Órdenes de fabricación, paquetes de venta o lotes de venta. O sea, estos son lotes de fabricación. Estos son lotes de venta. Estos son lotes de compra, ¿sí? Y después está el tema del servicio de energía y suministro de espacio, tema de las horas máquina. Obviamente acá se usa horas máquina porque no hay otra forma de llevar el costo de las actividades de apoyo a los productos, ¿no? Se hace bastante complicado. Tal vez en la energía sí, uno podría buscar la cantidad de kilovatios por hora máquina y en función de eso hacerlo, pero en el tema del suministro de espacio esta apropiación es muy arbitraria, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y obviamente alguno puede decir, bueno, pero en todo este paquete, que son la mayoría de los costos, que si uno se pone a pensar, de estos 271,240, tenemos una porcioncita que son costos indirectos. Yo diría el más indirecto de todos es este, ¿no? Pero todos los demás son costos directos, entonces tranquilamente uno puede decir, bueno, por esta porción de costos puedo de alguna manera no ser tan obsesivo en cuanto a la apropiación, ¿no? Pero bueno. El asunto que dice la ABC, una vez que tengo toda esta información, lo que tengo que armar son los grupos homogéneos, ¿no?
¿Y qué son los grupos homogéneos? Son actividades que comparten proceso, nivel e inductor. O sea, control de calidad y varillas de prueba forman un grupo homogéneo. ¿Por qué? Porque comparten el proceso de calidad, el nivel de línea y el inductor cantidad de líneas. Es más, la tasa de grupo, ¿cómo se calcularía? 6.000 más 10.000, que es el costo de las actividades de grupo, dividido 2. Y lo que me daría es el costo de la línea, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de los grupos, ¿no? Fíjense que acá está el mapa donde tenemos el armado de los grupos, ¿no? Control de calidad y prueba de varilla forman un grupo homogéneo. Puesta a punto queda sola, enderezado y roscado forman otro grupo homogéneo, cromatizado queda sola, empaquetado queda sola, compra y recepción de alambrón forman un grupo homogéneo y servicio de energía y suministro de espacio otro grupo homogéneo, ¿sí? Después el dato que nos tira acá, que las varillas comunes que se fabrican son 8.000 en el mes y las cromatizadas 12. O sea, con esto y alguna información más que vamos a necesitar, estaríamos más o menos en condiciones de poder obtener un costo de la varilla común, un costo de la varilla cromatizada. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Algo? ¿Lo van siguiendo? ¿Seguro, Lilia? Bueno. Vamos a trabajar ahora un poquito las tasas de grupo. Fíjense, las actividades 1 y 2 forman grupo, y como habíamos dicho, el costo era 16.000, dividido las dos líneas, me da 8.000 por línea, ¿sí? La puesta a punto queda como un grupo solito, o sea, una actividad solita, lo único que hago es dividir el costo por las 5 órdenes, y eso me da 800 por orden. Enderezado y roscado forman un grupo, la cantidad de varillas es 20.000, divido el costo por 20.000, que el costo es 200.000, me da 10 pesos por varilla. O sea, lo que va marcando acá es el costo del inductor, ¿no? El cromatizado, que queda solito, porque este inductor es diferente a este, hago el costo dividido 12.000 varillas cromatizadas, me da 2 pesos por varilla el cromatizado solamente. El empaquetado para vender, me queda un costo de 28 por paquete. Compra y recepción de alambrón me queda 2.200 por orden de compra, acá es el costo dividido 6, y las dos actividades de apoyo de energía y suministro de espacio me queda 5 pesos por hora máquina, ¿sí? Siempre valor, el total de los factores consumidos, 271.240. O sea, ya tengo el costo de cada inductor marcado por la tasa de grupo. Entonces lo que tengo que saber ahora es decir, bueno, ¿y cómo los dos productos consumen estos inductores? Entonces, bueno, las unidades producidas son 8.000 de varillas comunes, 12.000 cromatizadas. Las varillas comunes generan 2 órdenes de fabricación, las cromatizadas 3. Las comunes generan 70 lotes de venta, las cromatizadas 110. Las comunes generan 2 órdenes de compra, las cromatizadas 4, y las comunes llevan 500 horas máquina contra las 1.300 horas máquina de las varillas cromatizadas. Entonces, sabiendo el costo de estos inductores y sabiendo a qué producto se direccionan o se identifican, yo puedo sacar el costo de cada varilla. O sea, digo, bueno, la varilla común que lleva una línea, 8.000, 2 órdenes de fabricación, 1.600, 8.000 varillas son las comunes, ¿no? A 10 pesos, 80.000. Cromatizado acá no corre. Los paquetes de varillas, 70 al valor del inductor varilla, 1.960. Las órdenes de compra 2 al valor del inductor, orden de compra 4.400, y finalmente las horas máquina a 5 pesos la hora máquina, 2.500. O sea, por el direccionamiento del inductor, ¿sí?, a la varilla común, me queda que el costo total es 98.460 dividido las 8.000 varillas,
12,31. ¿Sí? Lo mismo hago en la varilla cromatizada, va a agregarse este proceso de cromatizado acá, y el costo por varilla va a ser 14,40. Obviamente, este costo que nosotros vemos aquí, 12,31 y 14,40, es un costo, bueno, acá tenía yo un resumen armado, pero lo debo haber sacado, es un costo completo, que tiene costos variables y costos fijos incluidos. Por lo tanto, estos valores son para el nivel de actividad que nosotros hemos definido. ¿Qué pasa si la empresa produce menos varillas, ¿no? Por ejemplo, puede producir la misma cantidad de varillas comunes, pero fabrica, no sé, en vez de 12.000 cromatizadas, 10.000 un mes. ¿Qué va a pasar con estos 14,40? Y por esa porción de costos fijos que va a tener incluido el costo ABC, va a aumentar, por eso el hecho de que bajó la producción, ¿no? Estos datos para el cierre de un mapa sirven, pero para lo que es la que es la gestión, capaz que no es un dato fácil de analizar, ¿no? Hasta diría, es un dato peligroso, más que un dato fácil. Entonces, ¿podría yo, digamos, depurar esta información? Y para eso tendría que saber más de esto, o sea, esta planilla que vimos al comienzo, ¿no? Estos costos. No tengo mucha, o sea, como el caso está simplificado, no me explica muy bien de dónde salen estos valores. Entonces vamos a darle forma a esto, ¿no? Es decir, no vamos a entrar en detalle, pero vamos a hacer esto, a ver qué les parece. O sea, los 10.000 pesos de control de calidad, ¿qué son? Y resulta que son 10.000 pesos que van a ser costos directos mensuales, ¿no? O sea, son directos a la línea y por lo tanto son directos o a la varilla común o a la varilla cromatizada, pero son fijos, ¿no? Y la prueba de varillas también, igual, costos fijos directos. Ahora, cuando voy a la puesta a punto, de los 4.000 pesos de costo, 3.000 son variables a la orden de fabricación. Y 1.600 son directos fijos. Acá hay un tema, ¿no? Que sean 3.000 variables a la orden de fabricación, significa que es un costo variable dialécticamente, o sea, de lo que nosotros conocemos como costo variable o como costo fijo. ¿Cuál es la unidad de referencia de la variabilidad? Y en realidad o es el volumen en términos de producto, o es el monto de ventas, pero no sale de ahí. En cambio, el ABC propone que hay costos que son variables al lote en este caso, ¿no? O sea, si yo hago más órdenes de fabricación, voy a tener más costo acá. Los 1.000 van a permanecer fijos. Esto sí empezó a hacer ruido, porque la variabilidad cambia, entonces la determinación de un punto de nivelación te hace pensar, o lo que vimos en el análisis marginal, es decir, proyectar un punto de nivelación, ¿cómo se hace con este tipo de datos, ¿no? El de la orden de fabricación? O sea, la variabilidad de la orden de fabricación, bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, de golpe hay que determinar aquellos costos que son variables tal cual como lo propone el análisis marginal, ¿no? La variabilidad dialéctica, que le llamo yo en un trabajo que presentamos en un congreso y que después trajo algunos problemas, porque los marginalistas me saltaron a la yugular, porque estaban enojados con esto de la variabilidad de los lotes y la variabilidad de las líneas, ¿no? Pero a ver, fíjense que esta variabilidad de la puesta a punto a la orden de fabricación, ¿de qué depende esa variabilidad? Del lote. Y depende de algo que yo hago en la gestión de producción, ¿no? Si yo genero más órdenes de fabricación, es lógico que tenga más costo de puesta a punto, ¿no? Si yo tengo que sí o sí hacer la puesta a punto cada vez que pongo en marcha una orden de fabricación.
Eso no tiene nada que ver con la variabilidad, la otra, que uno dice aumenta el volumen, ¿no? Y entonces yo puedo tener más órdenes de fabricación en menos volumen, o sea, es un tema de gestión de la producción, ¿no? Incluso las empresas que acompañan los pedidos, les conviene tener este dato como información, ¿no? Lo que es variable a cada pedido en cuanto a la calibración de una máquina, ¿no? En cambio, en la parte productiva, en el enderezado de materiales, separamos, ¿no? Perdón, en el enderezado y roscado y cromatizado, separamos lo que es materiales y lo que es conversión. Entonces, de los 120.000 pesos del enderezado, 70.000 son materiales y son variables a la unidad de producto. Estos costos, 70.000, son variables tal cual la variabilidad tradicional o dialéctica, como le llamo yo. En cambio, en la conversión vas a tener 10.000 de variable a la unidad de producto y 40.000 de fijos. Esto probablemente sean sueldos, equipos, ¿no? Fijos directos, obviamente, porque los puedo direccionar a las varillas. Del roscado, lo mismo, 5.000 que son materiales, por lo tanto son variables a la unidad de producto, y 75.000, 25.000 son variables a la unidad de producto, 50.000 fijos directos. ¿Sí? Del cromatizado, los 8.000 de materiales son variables a la unidad. En cambio, de los de conversión, 6.000 son variables y 10.000 son fijos, directos. ¿Sí? El empaquetado, acá empezamos con los problemas otra vez. El empaquetado tenés 3.040 variable al lote de venta y 2.000 son fijos directos. La compra y recepción de alambrón tenés 3.200, 3.200 en la compra y 10.000 en la recepción y control, de los cuales, de los 3.200, 700 son variables a las órdenes de compra. 2.500 fijos directos. Y la recepción y control, de los 10.000, 1.500 variables a las órdenes de compra y 8.500 fijos directos. O sea, acá vuelve a aparecer la variabilidad del lote. ¿Sí? Algunos marginalistas me contestaron a través de un trabajo de que la variabilidad al lote presupone variabilidad a la unidad. ¿Qué opinan de eso? No es tan fácil de decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, depende, si los lotes son homogéneos, o sea, si yo de golpe digo, el lote de este fibrón, son siempre cajas de 10 fibrones, y en el pallet entran tantas cajas de 10 fibrones. Entonces yo, si quiero fabricar un fibrón más, voy a necesitar otra caja de 10, ¿no? O sea, voy a tener que fabricar 10, no uno. Bueno, sí, está bien, pero, a ver, una cosa es el costo variable a cada fibrón, otra cosa es el costo variable a las cajas, otra cosa es el costo variable al pallet, ¿no? Bueno, no quiere decir que estén estrictamente hablando del mismo concepto. ¿Y qué pasa con las empresas que no tienen lotes homogéneos? ¿No? El caso el caso cerámico era un caso, porque yo los ladrillos los vendía a granel, y la unidad, ¿cuál era? Toneladas de ladrillo. Y si yo vendía toneladas de ladrillos pallet, nosotros habíamos llegado a sacar que si vendías una tonelada de ladrillo de cerramiento, o del ladrillo portante, o de techo, la cantidad de pallet era diferente. En los dos primeros eran 2 pallets, en cambio en el tercero eran 3. Entonces, ya ahí la variabilidad es al lote, no a cada tonelada de ladrillo. ¿Me explico? Por lo tanto, y hay empresas todavía con lotes más homogéneos, heterogéneos, ¿no? Donde hacer el lote obviamente complica aún más esta situación. Lógico, esto generó un revuelo, y un revuelo también a nivel doctrinario, porque era bastante complejo discernir sobre qué este barro, esta suciedad que se tiraba sobre la variabilidad, y que terminó con una frase de nuestro querido profesor Amaro Yardi, que dijo: al fin y al cabo los costos son variables a las decisiones. Y eso es una gran frase. Tal vez es un tema que deberíamos trabajar más, ¿no? La variabilidad de las decisiones, y no tanto la variabilidad técnica de la que hablamos,
en el análisis marginal, que es útil, sí, obviamente, pero que no deberíamos tampoco dejar de atender el tema de la variabilidad a la decisión, ¿no? Porque fíjense, acá hay variabilidades a las decisiones. No es lo mismo hacer 5 órdenes de fabricación que 10. No es lo mismo comprar 6 veces que 18. No es lo mismo empaquetar de a 10 varillas que de a 20, ¿no? O sea, son todas cuestiones de gestión que hay que analizar y donde encontrar un buen indicador de variabilidad a los lotes me puede ayudar muchísimo en la gestión, ¿no? Amén de que después para hacer puntos de nivelación o puntos de equilibrio yo tenga que usar esta columna, ¿no? Porque yo lo que podría afirmar con severidad, ¿cuál es? Que de estos 271.240, yo tengo 124.000 que son variables, como lo indica la doctrina de los costos, ¿no? Es decir, materiales del enderezado, parte del costo de conversión aquí en el enderezado, lo mismo pasa con el roscado y el cromatizado. Ahora, en este terreno, también considerar, por ejemplo, que 3040 es fijo, es un tema, ¿no? Claro, es fijo una vez que uno decide hacer tantos lotes de venta, ¿sí? Pero eso podría cambiarse y podría haber una sensibilidad en el mediano y en el largo plazo a esa variabilidad, ¿no? O a esas decisiones que se puedan tomar en los procesos productivos. Entonces es muy importante el enfoque de la variabilidad, no solamente el que se usa dialécticamente desde el análisis marginal, sino también el enfoque de qué costos, qué usos de recursos son sensibles a otras unidades de referencia, como pueden ser lotes de venta, lotes de fabricación, lotes de puesta a punto, o sea, la variabilidad del lote existe, ¿sí? En las actividades a nivel de línea es más difícil encontrar, porque uno dice, esto es más fácil, ¿no? Es decir, existe la variabilidad a la línea, y en realidad lo que existen son costos asociados al mantenimiento de una línea de producción. Entonces, ¿qué es lo que marca la aparición o la desaparición de un costo de este tenor? El que la línea exista o se discontinúe, ¿no? Si uno discontinúa la línea, probablemente estos costos desaparezcan, ¿no? Digo, yo dejo de fabricar varillas cromatizadas. Automáticamente la parte de la puesta a punto de la línea varillas desaparece, ¿sí? Como también desaparece el proceso de cromatizado y desaparecen un montón de costos vinculados con las actividades de lote, ¿no? Bueno, por eso me parece que es bastante razonable pensar mucho también, no solamente en la visión tradicional de la variabilidad, sino también en esta visión ampliada que puede llegar a ser muy útil a los efectos de tomar decisiones, ¿no? Lo que es en la gestión. No sé si se entiende, pero o sea, yo podría desmembrar más esta información conociendo el origen de los factores que terminan en el costo del producto. Es más, fíjense que aquí yo tendría de los 12,31, por ejemplo, de la varilla común, podría decir que 5,5 son variables a la varilla. O sea, podría trabajar con el análisis marginal en ese valor. Ahora, también tengo que 0,15 son variables al lote de venta, 0,15 variable a las órdenes de fabricación y 0,09 a las órdenes de compra y 0,09 a las horas máquina, ¿no? O sea, fíjense cuánta información. Y 6,13 sería un absorption cost, ¿no? Un full cost directo a la varilla. Por supuesto, aquí este 6,13 sería el valor que podría llegar a cambiar. O sea, si yo hago menos varillas, este valor se va a disparar. Ahora, también estos valores, 0,15 con variabilidades a los inductores, no a la unidad como acá, también cambiarían según decisiones que uno tome dentro de los procesos productivos. Por lo tanto, eso es un dato a tener en cuenta
Y creo que sirve para depurar los costos ABC. ¿Vale que tomemos como fijos a las unidades todos estos costos? Bueno, sería una forma de resolver la problemática de la determinación del punto de nivelación o puntos de equilibrio a través de una metodología de costos de este tipo, ¿no? Se podría llegar a tomar, claro. Porque al fin y al cabo, tomando como unidad de referencia la cantidad de varillas, el único costo variable es este 5,5. Estos son variables a los inductores y a los lotes más que nada, y estos son costos fijos que de alguna manera el sistema los ha incorporado al costo de la varilla. Algunos dicen, entonces no se puede hacer análisis marginal en el costeo por actividades. Error, porque, a ver, como en todo buen mapa de costeo, el mismo sistema de costeo por actividades lo permite, yo puedo, una vez que tengo montado el mapa hasta dentro del software inclusive, darle entrada solamente a los factores variables. Y por lo tanto, cuando vos le das entrada o habilitación desde la base de datos solo a los costos variables, el costo que te va a tirar al final el SOS de ABC va a ser un costo variable unitario. O sea, no es que no se pueda hacer, pero, ojo, al hacer eso, estoy diciendo que todos estos costos, estos sí son recontrafijos, pero que estos también son fijos, cuando sabemos que según la gestión que se haga dentro del proceso productivo, ya sea para cambiar la forma en que se fabrica, cambiar la forma en que se vende, cambiar la modalidad de abastecimiento, podrían llegar a tener consecuencias en estos valores. Y eso de alguna manera a la vez te lo expone, te lo muestra, te lo pone de manifiesto, cosa que yo no lo veo mal, ¿sí? Sobre todo para un cuadro de indicadores que me ayudaría a tomar decisiones respecto de estos valores. O sea, este 5,5 tiene que ver con el volumen de las varillas, pero todos estos 4 tienen que ver con lotes, con la gestión de los lotes dentro de procesos de venta, de compra, de fabricación, ¿no? Y que los de fabricación son más vinculados con la calibración de los equipos, mientras que también hay costos de calidad, donde se prueban las varillas en cada línea, ¿no? Por lo tanto, hay un montón de información que también puede ser útil para la toma de decisiones o para la gestión. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende más o menos de qué se trata o están perdidos totalmente? Seguro, bueno, igual, a ver, yo les recomendaría que si no lo entienden muy bien, en el libro está esto explicado también, por supuesto con otros valores, porque yo después para darlos en clase, sí, vamos a ver más casos prácticos, incluso vamos a ver, porque a mí no me interesa tanto que ustedes de golpe se metan en este terreno de los números, porque a ver, los números después salen solos. En realidad me interesa más que ustedes entren en este terreno, ¿no? En el de los mapas, ¿no? Porque vamos a ser honestos, ¿cuál es la clave de este software? No está ni en el software en sí mismo, sino en que yo este mapa lo tengo que cargar al software. Entonces, el software hoy en día me permite cargar cualquier mapa. Cualquier mapa. De hecho, el caso que vamos a usar para mostrar eso es el caso Campito que vimos en teoría de costo, con una versión que yo hice para ABC, donde vemos como un mapa que nosotros trabajamos en clase, inclusive, cómo se traslada al software de ABC, y de alguna manera ese mapa es el que marca el ritmo de las operaciones que después va a hacer el software, ¿sí? El software está para eso, o sea, está para resolver cuestiones operativas, pero en realidad lo que le cargas es el mapa. Y cuando entramos en el modelo híbrido, o sea, en el modelo que te permite conectar actividades entre sí, en realidad cualquier mapa que vos elabores va a estar bien para acumular información. Por eso
digo que Agustina decía que íbamos a hacer algún caso. La idea es mostrarles cómo funciona el software entre lo que queda de clase ahora y mañana, y finalmente tratar de, más que de armar números, tratar de estimularlos a que en base a un caso, ustedes se animen a armar un mapa de este tipo, ¿no? Donde se haga una acumulación. A ver, el caso básico que yo tomo es el emblemático caso Campito, ¿no? La versión híbrida de ABC, donde ustedes recordarán lo que era el Campito, una explotación agropecuaria, ¿se acuerdan? Que fabricaba leche, dulce y queso, ¿no? No sé si lo tienen presente, lo uso por eso, porque para que de alguna manera les vuelva a la mente este caso que vimos en teoría general del costo, ¿no? Y en este proceso nosotros habíamos determinado, bueno, acá están todas las cosas que vimos en el capítulo, los procesos, la lista de los 27 factores, que ustedes lo pueden ver, pero este mapa que confeccionamos incluso en clase, en ese momento, es un mapa por actividades. Si uno se pone a pensar, esto es un mapa perfectamente asimilable al costeo basado en actividad, en donde tenemos una lista de factores, tenemos una lista de productos, o sea, la empresa que hacía ternero, bueno, hacía leche fluida, si le sacás leche a las vacas, tenés los terneros, dulce de leche, queso y suero. Vos si haces queso siempre tenés suero, o sea, ternero y suero eran productos conjuntos. Tenías una lista de factores, azúcar, vainilla, aditivos, sal, esto todos materiales, recursos humanos, servicios, bienes durables, recursos naturales, capital, y tenías un esquema de actividades, que acá las dividías en actividades inmediatas, pero bueno, tenés tambo, tratamiento de la leche, la elaboración de queso, la elaboración de dulce y la venta de productos. Y después teníamos acciones de apoyo, que eran logística y mantenimiento, administración y financiamiento. Este mapa que yo determino es la base de construcción del sistema de información de costos. Y este mismo mapa yo lo puedo trasladar al soft de ABC, ¿sí? Entonces, la idea cuál es, que nosotros a raíz de un caso podamos observar, como en este, vamos a ver cómo de alguna manera funciona el soft de ABC con un mapa que conocemos y que hicimos en clase y que termina dentro del software y termina resolviendo el caso Campito, donde van a ver que todos los temas operativos están metidos adentro del mapa y uno lo único que hace es correr el mapa con distinta información, ¿sí? Y eso es en esencia el costo ABC. Incluso acá yo ya les transcribí otra vez los datos del Campito. Estos son datos que pueden diferir de lo que vimos en clase, porque este caso yo lo armé exclusivo para ABC, donde teníamos la lista de factores, el análisis de componente monetario y físico, y digamos el destino, a qué actividades iban estos costos. Y después hay mapas que, bueno, lo primero que hacíamos en este caso era los factores, acumularlos en las actividades de tambo, dulcería, tratamiento, quesería y venta, y también en las acciones de soporte. Esto mismo, así como lo ven, lo van a poder ir viendo en el software de ABC, ¿sí? Después, ¿qué se hacía? Bueno, se hacía la otra parte, se acumulaban. ¿De dónde salían estos valores? De la acumulación de los factores en cada una de las actividades, por acá en 3 ejemplos, de las 3, tambo, dulcería y tratamiento. Y después lo que se hacía era, las actividades de apoyo se llevaban a las actividades inmediatas, o que en este caso serían esas 5 que tenemos allí. Acá estaba la producción de los objetivos. Esto solamente estoy revisando cosas que vimos antes, en otra materia. Y esto se hacía en función de inductores, que era cantidad de servicios, de logística, y las horas de servicio administrativa, ¿sí? Se terminaban apropiando los costos. Finalmente, resolvíamos el caso de las acciones inmediatas a través de una secuencia, primero financiamiento, después logística, después administración, lo llevábamos a las actividades inmediatas y por último terminábamos
costeando los productos, ¿no? Derivando los costos de las últimas acciones, ¿no? Y terminábamos sacando un costo, o sea, la leche del tambo se vendía una parte, la otra parte iba a tratamiento, de tratamiento iba a la dulcería de la quesería, y aquí se transformaba en dulce y en queso. Estaba también el sector de ventas, y esto terminaba generando costos de los distintos productos: 5,03 para la leche, 39,22 para el dulce y 274 para el queso. Eso para que repasemos el caso nada más. No viene al caso volver a hacerlo ni nada por el estilo. Pero yo este mapa, así como está, lo pasé al software de ABC. Entonces, mi idea es, obviamente, mostrarles un poco de qué se trata este software y qué es lo que ustedes podrían observar en lo que es, o sea, no solamente les voy a bajar el software en el campo, sino también les voy a cargar o que puedan bajar el modelo del campito, por ejemplo, y el modelo de las varillas, cosa que ustedes vean cómo queda plasmado y funcionando en el software estos dos modelos en un software de ABC. ¿Sí? ¿De qué trata el software de ABC o qué cosas se van a encontrar en este software, ¿no? Bueno, en principio se van a encontrar con un software que se instala en el ordenador que ustedes tengan. El nombre del software se llama, se los pongo aquí porque Oros Quick, ¿sí? Es el nombre del software. Hay varios software en el mercado. El Oros Quick es el que está comercializando hoy en día MyABC, la empresa de software vinculada con coste de operatividades, y que está vinculada también en sociedad con SAS, que es una empresa noruega de software de gestión. ¿Sí? Hoy obviamente el software se opera en la nube con servidores a través de las aplicaciones web, pero ustedes la versión que tienen es una versión instalable, que la pueden incluso instalar en su computadora sin ningún problema. Por lo menos hasta el Windows 10 no tuvimos inconveniente, y yo lo probé ahora en la última versión, lo instalé también y funciona, ¿sí? Como todo software, yo no se los puedo mostrar acá en funcionamiento porque estoy trabajando desde una Mac, o sea, es una computadora que tiene un sistema iOS, por lo tanto no es Windows, y entonces no me lo permite instalar. Pero, a ver, ¿con qué se van a encontrar o cuál es la esencia de este software de ABC Oros Quick? Hay que cambiar un solo chip. Cada vez que uno abre el software de ABC, lo que abre es un modelo, no un solo archivo. Y ese modelo, obviamente, se construye de varios archivos, no de uno solo. Por supuesto, siempre hay un archivo que es el que manda y el que tiene el nombre del modelo, pero alrededor de él trabajan un montón de archivos complementarios. Por eso, mi sugerencia para cuando vayan a usar el software, incluso mañana, la idea capaz es primero tratar de que ustedes, de lo que bajen desde el campus, primero instalen el software y después intentemos ver el caso campito en el software. O sea, yo nos vamos a dividir en grupo, lo vamos a instalar, traten de mañana tener a mano en el grupo, o todos lo pueden hacer, una máquina con Windows, instalarlo y tratar de hacerlo funcionar. Nada, después ustedes lo chusmearán y lo verán. A mí lo que me interesa es que puedan instalar el software y después cargar el modelo de alguno de los casos que yo les voy a subir. Voy a tratar de elegir el del campito, que es el más llevadero. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una barra de herramientas, que en todo software aparece, una barra de herramientas que lo que me permite de alguna forma es hacer varias cosas. En realidad el software tiene aquí una parte central en la barra de herramientas que
aquí vemos que este es el logo del sistema ABC. Como verán, está dividido en tres secciones, que son los tres módulos: el módulo de factores, el de actividades y el de objeto de costo. Y ven que hay unas flechitas rojas que lo conectan, o sea que en realidad lo que representa es un sistema modular, ¿sí? Donde si ustedes hacen clic en este, les va a mostrar el módulo de recursos, en este les va a mostrar el módulo de actividades y en este el módulo de objeto de costo, ¿sí? Después van a tener aquí otro sector de la barra de herramientas donde les permite ver distintas visualizaciones de lo mismo. Pero lo ideal sería que esto ustedes mañana lo puedan ver desde el software instalado y poder sacar algunas conclusiones al respecto sobre este tema, ¿sí? Y yo poder de alguna manera terminar mostrando esto más desde lo que hagan ustedes en su pantalla que de lo que puedo mostrarles en una de esas de esta pantalla, que son fijas y medio difícil. Pero en síntesis, aquí en este tipo de software, las visualizaciones, ven, por ejemplo, aquí se ven todos los costos del tambo, del tratamiento, de la dulcería, la que sería todo metido dentro del software, todas las vinculaciones hechas a través del software. El software no solamente toma, por supuesto, estas vinculaciones las hice yo, ¿sí? Y entonces cuando yo entro información dentro del software, automáticamente el software pasa esa información por el mapa que está cargado y empieza a hacer todos estos cálculos. Incluso le dice de dónde sale, por ejemplo, si el costo del tambo era, ¿se acuerdan? 129.880, acá le dicen cuáles son esos costos: la ordeñadora, el tambero, la fuerza motriz, la vaca, las instalaciones en la tierra. O sea, le muestra todo el origen de los datos e incluso les dice cuál es la unidad de medida física del factor y la cantidad física de factor consumido. O sea, un montón de información que una vez que yo armé un primer mapa, lo único que hago es cambiar el periodo de asignación de recursos y estos datos cambian solos. Y así también les permite generar información, por ejemplo, final, ¿no? En las últimas diapositivas aparece el costo, ¿no?, de la leche fluida, de pote dulce, de kilo de queso, ya determinado dentro del software. Cuesta la primera vez el poder armar el mapa y cargarlo dentro del sistema, obviamente. ¿Cuál es nuestro trabajo principal? Armar el mapa y después poder cargarlo dentro del sistema de ABC, ¿sí? Pero bueno, eso en todo caso, mañana cuando veamos, lo que voy a hacer es cargarles el mapa, el software al campus, y después finalmente que ustedes puedan tomar del programa el caso Campito o el caso de la varilla rocada para que vean cómo funciona. Eso es la primera parte de la clase de mañana. En la segunda ya vamos a trabajar con un caso del molino harinero para ver, sobre todo a mí no me interesa tanto que sean o hagan lo operativo, porque lo operativo, como verán, teniendo la información el software lo hace, sino que busquemos la forma de poder armar el mapa, ¿no?, de poder desarrollar ese mapa de trabajo, ¿sí? Bien.